Boombox. ¿Por qué las relaciones afectivas que tengo no son estables? Me gusta la asertividad porque nos invita a la prudencia, que lo que debe motivar nuestra palabra es siempre el amor. Eres tú, y eso ya es la base para salir a conquistar muchas metas, para luchar por dar una mejor versión y disfrutar la vida de manera plena. Tú sabes. La espiritualidad te sirve para que tú seas gerente de tu propia vida. Sí, cuando me preguntan por los beneficios de la espiritualidad, el primero que encuentro es que la espiritualidad me hace responsable de mí mismo. Una buena experiencia espiritual se subraya en la libertad y en la responsabilidad con la que asumimos la existencia. Por eso, cuando hablamos de espiritualidad, hablamos en un primer momento de autoconciencia. Eso significa que seamos conscientes de los pensamientos, sentimientos y emociones que tenemos. Eso significa ser capaz de comprender cómo esos pensamientos, esos sentimientos y esas emociones influyen en nuestro comportamiento. También significa ser capaz de observar nuestra vida y hacerlo como un observador externo, cada uno siendo capaz de observarse a sí mismo. Pero también significa tener una comprensión clara de las fortalezas, de las debilidades, de los valores y las creencias. Es decir, la autoconciencia como manifestación de la espiritualidad es sabernos, es conocernos, es aceptarnos, es amarnos. Por eso digo que uno de los beneficios es hacernos gerentes de nuestra propia vida. Porque si tú eres consciente de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus emociones, tienes clara cuáles son tus habilidades, tus fortalezas, tus fallas, tus valores, tus creencias, seguro vas a poder construir la vida con sentido, con propósito. Yo creo que la autoconciencia es una habilidad fundamental para la inteligencia emocional. Por eso constantemente ustedes me escuchan a mí desde la formación espiritual insistir en el manejo, en la gestión de nuestras propias emociones. Es decir, en esa capacidad de regular las emociones, de motivarnos por nosotros mismos, de ser empáticos con los otros, de tomar decisiones responsables al asumir las consecuencias que se ocasionan y sobre todo de construir relaciones sólidas con las demás personas. Ahora, la pregunta que me hago es cómo la espiritualidad me ayuda a desarrollar autoconciencia. Es decir, cómo la espiritualidad me permite ser más consciente de mí mismo y así poder gerenciar mi propia existencia. Te plantearía 4 claves fundamentales. La primera, la espiritualidad, al conectarte con el presente, al conectarte con tu aquí y tu ahora, te permite estar atento a tus pensamientos y a tus sentimientos. La espiritualidad es siempre conexión con la esencia, para ahí poder trascender, para ahí poder mirar desde lo alto la vida. Claro, cuando tú conectas con tu esencia, entonces tú eres capaz de entender cuáles son tus pensamientos, cuáles son sus sentimientos. La segunda, la espiritualidad, como proceso de interiorización, como proceso de silencio, como proceso de mirarme hacia adentro, permite que reflexionemos sobre las propias experiencias. A veces, algunas personas espirituales creen que el objeto de la espiritualidad son las manifestaciones divinas. Y no, son las manifestaciones humanas en las cuales encontramos las experiencias de Dios. Es distinto, Se trata
de meternos en nosotros mismos y de reflexionar para entender cuáles son los aprendizajes, para entender realmente cómo estamos creciendo o cómo estamos decreciendo. La tercera clave es estar en permanente escucha de los otros, sobre todo de aquellos que nos aman, sobre todo de aquellos que han demostrado interés, lealtad con nosotros. La experiencia espiritual siempre nos abre al otro, y en este caso, al otro próximo. Y entonces con ese otro próximo conversamos de la vida. Tratamos de entender qué es lo que está pasando en nuestro ser. Tratamos de escucharlos y así entender cómo podemos seguir adelante. Cuando tú eres una persona espiritual, sabes escuchar a los que están a tu alrededor y sabes discernir si lo que ellos dicen te ayuda o no a crecer. Si lo que ellos dicen te ayuda o no a comprenderte y a entenderte mejor. La cuarta es la práctica de la meditación, de la oración o de esas experiencias que te permiten atención plena. La espiritualidad no solo nos hace capaces de conectar con nosotros, con el entorno, sino trascenderlo. Esas 4 claves son fundamentales para que nosotros desde la espiritualidad podamos ser más dueños de nuestra vida. Por eso yo creo que quien trabaja espiritualmente y se hace dueño de sí mismo y es consciente de sí mismo, puede mejorar la toma de sus decisiones, ya que es consciente de los límites, de los sesgos, ya que es consciente de las posibles consecuencias, y entonces sus decisiones no van a ser improvisadas. Lo segundo, allí es que se fortalecen las relaciones, porque uno sabe qué le pueden dar los otros, uno sabe qué necesita, uno sabe cómo construir esa relación, pero aún más se reduce el estrés, porque no solo soy consciente de mis capacidades, sino que soy consciente de la ayuda de los otros y soy consciente del propósito de la existencia. Y entonces no me dejo abrumar por lo que sucede y acontece. Todo ello nos lleva a crecer personalmente, a tener un crecimiento personal integral. Ojalá los que me están escuchando en este episodio se concentren en su experiencia espiritual, cualquiera que sea, ya sea una experiencia religiosa o no religiosa. En el libro que escribí, Espiritualidad para Humanos, insisto en que la espiritualidad tiene que estar abierta y es una dimensión del ser humano y no siempre tiene que estar circunscrita a una experiencia religiosa concreta. Te invitaría a descubrir espacios espirituales que a veces pasan por la poesía, por la música, que a veces pasan por esos momentos de meditación o por prácticas espirituales concretas. La autoconciencia, fruto de la experiencia espiritual, es una herramienta, es un recurso poderoso para ser más feliz, porque somos más dueños de nosotros mismos. No dejes que te lleven a prácticas espirituales o te provoquen prácticas espirituales en las que tengas que abandonar tu libertad, en la que tengas que abandonar tu capacidad de dirigir y de coordinar tu propia vida, tu propia existencia. Oye, quisiera que todo esto que te he dicho lo revisaras. En estos días alguien me escribía y me decía que oía 2 veces el podcast, que en la primera simplemente se dejaba llevar por las reflexiones y que en la segunda anotaba. Y me envió unos comentarios que hizo. Me llamó la atención. Es un buen método. Gracias por estar conmigo. Gracias por formar parte de este canal. Y seguimos atentos en Apple, en Spotify, Deezer y Amazon. Y también en Google Podcast. Tú sabes.
box.